pero, trataremos que sea rápido, ¿ok? Para que disfruten el fin de semana. Bien, entonces, el día de ayer, lo último que nosotros hicimos fue que hablábamos sobre que ya existen para C++ librerías estándar para trabajar con vectores y trabajar con listas. Teníamos la clase array, si tenemos un tamaño fijo en tiempo de compilación, cómo funcionan los vectores, y teníamos la clase vector, si vamos a utilizar memoria dinámica. Esto nosotros lo vamos a manejar con listas y hacen falta como 3 semanas para que lleguemos ahí, pero es parte del contenido. Ok, entonces, acá lo que nosotros tenemos, estamos viendo que inicializamos, declaramos diferentes arreglos y los estamos mandando a escribir. A manera de repaso de que la función principal o la función estándar que nosotros tenemos que manejar al momento de trabajar con estas estructuras, precisamente es recorrerlas, ya sea una estructura estática, que es con la que trabajamos, o estructuras dinámicas, que vamos a ver después. Lo que nosotros ocupamos es desplazarnos a través de ellas. Imagínese que usted hace una consulta a una base de datos y quiere traer de una tabla todos los proveedores de la zona norte. Le va a regresar una cantidad de filas. Usted las puede ver. La computadora va a tener que recorrerlas para gestionar la información de cada una de ellas. Entonces, sea una lista, sea un vector, sea una matriz, sea un arreglo n-dimensional, sea una estructura dinámica, sea una estructura estática, recorrer esa estructura es vital. Usted está haciendo un videojuego, tiene un barrido de personajes en pantalla, tiene que poder manipularlos, gestionarlos, dar de órdenes a todos, poder gestionarlos a todos. Por eso nos vamos a la parte de recorrer. Y claro, un arreglo es fácil gracias a que contamos nosotros con índices. Y hasta ahí no hay ningún problema. Entonces, para analizar una estructura de estas, obviamente, nosotros lo que tenemos que tener claro siempre es poder establecer el tipo de datos que va a tener la estructura y el tamaño. ¿Qué tipo de elementos voy a guardar y cuántos elementos de ese tipo voy a guardar? Acuérdense que estamos en memoria estática. Se supone que sí sabemos cuántos van a ocupar. Esa es la definición del arreglo. Bien. Inicialización, al igual que con las variables, es poder darle valores iniciales al elemento en cada una de las posiciones que nosotros ya habíamos definido. Finalmente, el control para él, ya sea mediante la visualización de todos sus elementos o acceder a una posición determinada mediante su índice. Que recordemos, la complejidad de eso es una complejidad constante. El poder acceder a una posición particular de un arreglo, cuando es memoria estática, es constante. Bien, entonces, tenemos un arreglo de 5 posiciones. Aquí viene la parte de definición, el tipo de dato, el nombre, el tamaño, luego lo inicializamos y aquí lo estamos recorriendo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que recorrer un arreglo es una tarea repetitiva. Y ojo con esto, recorrer, un verbo en infinitivo, un verbo, una acción, recorrer. Comencemos nosotros a asociar las acciones con funciones. Cualquier acción que yo quiera hacer, al final es una función. Es parte de la funcionalidad del programa. ¿Qué hace tu programa? Manda mensajes, detectar duplicados, auditar una entrada, buscar errores. Es parte de la funcionalidad. Cuando nosotros comenzamos a pensar en las funciones del software, vamos a ligarlo a historias de usuario, a módulos del sistema, y para poder ejecutar esos módulos, vamos a hacer uso de funciones. Ingeniero, y habrá procedimientos. Ya dijimos que para opciones de esta clase, procedimiento y función, lo vamos a tratar igual. Bien. Entonces, como yo estoy haciendo una acción repetitiva, caigo en una iteración.
vamos a ocupar un ciclo determinista. ¿Por qué determinista? Porque nosotros sabemos cuántos elementos tenemos que recorrer. Entonces, el recorrer secuencialmente los índices de un array, ya sea en su totalidad o parcialmente, porque este puede ser un arreglo de 100, pero yo solo tengo 50 elementos, ¿ok? Recorrerlo secuencialmente de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, ¿ok? Yo lo puedo hacer mediante una iteración determinista. Vamos a utilizar un ciclo for para esa dimensión, ¿ok? Para esa dimensión. Entonces, si yo ya puedo recorrer uno a uno los elementos del arreglo, puedo hacer más cosas. Ya teniendo un acceso controlado a la totalidad de los elementos, lo primero, consecuencia lógica, puedo visualizar todos los elementos. Yo tengo una estructura de datos estática, lineal, ¿ok? Un arreglo. Entonces, visualización. El elemento en 0, muéstrelo. El elemento en 1, muéstrelo. El elemento en 2, muéstrelo. El elemento en 3, muéstrelo. Ajá. Y la parte de buscar. Quiero buscar el número X. Vamos a buscar el número X en ese arreglo. ¿Ok? Entonces le pregunto, ¿tú eres X? ¿Sí o no? 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 Yo puedo localizar, puedo hacer una búsqueda, puedo hacer operaciones. Súmeme los pares, identifíqueme cuántos impares hay, cuántos son múltiplos de 5, sáqueme el promedio de todos los números. Puedo hacer operaciones porque yo los puedo recorrer. Entonces, no pierdan ustedes de vista esta parte de acá. Mostrar los elementos de una estructura de datos estática, buscar un elemento en la estructura de datos, ordenar los elementos en la estructura, vaciar la estructura, contar cuántas veces aparece un elemento, verificar que la estructura está llena, verificar que la estructura está vacío, invertir el orden de los elementos dentro de la estructura, obtener la posición de un elemento. Si es un vector, pues obviamente un índice. Si es una matriz, voy a llevar 2. Si es n-dimensional, ¿ok? Pues le voy a poner todos los índices porque lo que yo quiero es saber el elemento que está ahí. ¿Perfecto? Cambiar, le coloco el elemento en esta posición y lo quiero mover para esta posición. Y el que estaba en esta posición, lo voy a pasar a esta posición. O sea, es decir, si yo tengo este elemento 0, 1, 2, 3, yo podría decirle obtener el que está en la posición en el índice 2, pues me va a obtener esta. Pero yo también podría decir cambiar el 0 con el 3. El 0 pasa para acá y el 3 pasa para acá. Son operaciones que yo puedo hacer y muchas, muchas otras más. ¿Cuántas más? Pues depende de las que yo necesite. ¿Sí? Retomemos el ejemplo que habíamos colocado. Crear un programa que haga lo siguiente, que lea 100 números, que los muestre, que los sume y muestre el resultado, que los multiplique y muestre el promedio. Son dos operaciones aritméticas, sumar y multiplicar. Cambiar el número más grande a menos 8 después de haber hecho la suma, ordenar los números de mayor a menor, mostrarlos, ordenar los números de menor a mayor, mostrarlos. Si yo no utilizo una estructura de datos de un tamaño adecuado para manipular esto, es decir, si yo me voy a variables individuales hasta llegar a 100 variables, esto podría ser perfectamente más de 4.000 líneas de código, lo cual es una barbaridad y es hasta cierto punto absurdo. Entonces, obviamente, vamos a tener que utilizar una estructura de datos de momento estática que me permita hacer eso. Pero bueno, más allá de esto, porque aquí tenemos el programa hecho, más allá de esto, lo que me interesa es esto, porque es que ustedes ya pueden programar. Lo que están aprendiendo ahora es a desarrollar sistemas. Una vez que yo ya tengo el enunciado, no me voy a centrar en entrada, proceso y salida.
El paradigma me lo pide. El paradigma así funciona. Declaramos variables, antes importamos librerías, ¿ok? Y aquí utilizamos la secuencia, la iteración, ocupamos la selección, ocupamos segmentación para esta parte de acá, sino que yo, en vez de estar pensando en las entradas, en los algoritmos, voy a estar pensando en las funciones. Ingeniero, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Porque yo no me estoy preocupando en el código. No me estoy preocupando en cuántos ciclos for van a ir, en si voy a anidar do whiles con whiles. No estoy preguntando si van a ver if, si van a ver else, si van a ver switch. Estoy pensando en las funcionalidades. ¿Por qué? Al final lo voy a tener que programar. Pero entonces, leer un arreglo, mostrar el arreglo, obtener una suma, obtener un producto. Vean que son verbos. Identificar elemento mayor. Una vez que identifiqué el elemento mayor, mostrar el elemento mayor con su posición. Una vez que tengo el elemento mayor y su posición, cambiar, son verbos. Ordenar de mayor a menor, ordenar de menor a mayor. Cualquier acción sobre el arreglo o los elementos deberíamos nosotros directamente convertirlos en funciones. Obviamente, y está de más, no está de más recordar el hecho que nosotros tenemos que procurar las buenas prácticas para con las funciones. Que el nombre sea lo suficientemente autodescriptivo, poder colocar un comentario que abone realmente a la función para cuando la gente venga y revise la cantidad de parámetros que esto va a recibir. No debería ser más de 3 parámetros. Ingeniero, pero usted tiene ejemplos donde está mandando un montón de parámetros. Sí, pero es que de momento tenemos limitaciones que vamos a solventar más adelante. Pero lo ideal sería no tener más de 3 parámetros. Que la función haga una sola cosa. Vea, identifique el número mayor y muestre su posición. Yo podría dividirlo en índice del elemento mayor y luego mostrar elemento en X posición. Mostrar elemento en X posición independientemente si es mayor, menor o lo que sea. Esta solo me va a obtener el índice bajo un criterio. No es que esta lo va a buscar y lo va a mostrar. Acuérdense, funciones atómicas. Bien, entonces, si nosotros venimos y comenzamos a agarrar el sistema y nos centramos en sus funcionalidades, nosotros podríamos agrupar perfectamente estas operaciones catalogando las funciones de esta manera. Es una forma, ¿no? Podríamos nosotros pensar operaciones de entrada y salida, leer los elementos del arreglo o un elemento del arreglo, mostrar el arreglo completo o mostrar algún elemento del arreglo. Cálculos estadísticos, obtener suma, obtener producto, identificar número mayor, identificar posición del número mayor. Podríamos hacer un ordenamiento, ordenar de mayor a menor, ordenar de menor a mayor. Podríamos crear sustitución, porque había que cambiar el mayor a -8, que es hacer cambiar un elemento por otro. Podríamos mover elementos dentro del arreglo. Le doy un índice y le doy el siguiente índice y que ponga uno en el otro. ¿Ok? Próximamente vamos a implementar algoritmos personalizados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es que, miren, no hay que inventar el agua caliente. Sí es bueno que sepamos que hay un cambio de fase, ¿ok? En el agua. Sí es importante que sepamos a la temperatura a la que el agua hierve. En Tegucigalpa, 98, casi 99 grados, el agua hierve, ¿ok? A nivel del mar, hierve a 100. Es necesario que lo sepamos, pero no lo vamos a inventar. Si yo ya sé a qué temperatura hierve el agua, no voy a decir, voy a descubrir a que no, ya sabemos. Entonces, yo podría idearme un mecanismo para ordenar elementos, pero si ya existe un algoritmo, ¿por qué no lo uso? Y aquí se enfrentan diferentes puntos de vista, porque hay gente que dice, no, pero es que no tiene gracia. Generalmente, cuando alguien dice que no tiene gracia y utiliza la función raíz cuadrada,
Yo digo que hipócrita, porque estás importando una librería y estás utilizando funciones. ¿Sabes tú cómo se hace el cálculo de la raíz cuadrada dentro de esta función? No. Entonces, ¿por qué me estás diciendo que tenemos que saberlo desde cero? Y de hecho, esa es una disputa que hubo hace algunos años entre desarrolladores de software, porque Python es muy famoso precisamente porque tiene una cantidad de librerías precargadas. Entonces uno escribe muy poco código porque muchas cosas ya están hechas. La queja de C++ es que hay que hacerlo todo a pie. En cambio, Python ya tiene la mitad del trabajo, del camino labrado para cualquier cosa que usted quiera hacer. El problema es que no sabe cómo lo hace. O sea, yo no sé cómo se calcula el coseno y le paso aquí una variable ángulo, ¿ok? Yo no sé cómo se calcula la tangente y le paso aquí otro ángulo. Trigonométricamente sí sé, sí sé, pero el procedimiento, el algoritmo que usa, no lo conozco. Y realmente es que no lo debería de conocer. Yo sé que ocupo el coseno y punto, pero estamos confiándole el proceso a una librería. Entonces va a pasar lo mismo con los algoritmos, pero de eso nos vamos a encargar cuando estemos estudiando algoritmos. ¿Ok? Ángela, ¿qué horas son estas de entrar, Ángela? No importa. Bien. Entonces, leer el arreglo recibiendo un arreglo y su tamaño. Aquí cuando nosotros ya identificamos las funciones, tomamos decisiones. Porque yo voy a crear un mecanismo para leer los números de un arreglo. La pregunta es, ¿el arreglo va a ser una variable global o si voy a dejar yo una función genérica, que sería lo mejor, dejar las funciones genéricas para poder leer independientemente del arreglo que se me mande? Acordemos que nosotros mandamos por valor el apuntador a la primera posición del arreglo. Y también, muy sabio por parte de ustedes, si se acuerdan en la encuesta, el tamaño hasta donde yo quiero leer. Aquí mostrar el arreglo, recibiendo el arreglo y el tamaño. Consideraciones de ciberseguridad, que el tamaño en esta función sea constante y que ambos parámetros en la función de mostrar sean constantes, porque solo lo vamos a consultar, no lo vamos a cambiar. Obtener la suma y el producto de los elementos del arreglo. Le vamos a dar lo mismo, el arreglo y el tamaño, pero en el caso de la suma tenemos un valor de retorno, el acumulado de la suma. Y en el caso del producto de los elementos, pues tenemos el acumulado de los productos. Me parece que está bien. Identificar el elemento mayor y mostrarlo con su posición. ¿Lo vamos a dejar en una sola función o lo vamos a dividir en dos funciones atómicas? Vean que en esta diapositiva prácticamente lo que se está haciendo es afirmando qué funciones vamos a tener con las consideraciones de qué parámetros vamos a mandar. Sería interesante colocar también de un solo el valor de retorno que esperamos obtener, si es que esperamos obtener un valor de retorno. Cuando nosotros decidimos ordenar un arreglo, aquí también surge una pregunta. Alguna quizás se la haya hecho, no lo sé. Cuando a mí me mandan un arreglo, ¿voy a ordenar los números en la misma posición? Usted tiene que ordenar la ropa en una gaveta. Usted viene, saca una prenda, la arregla y la vuelve a poner, mueve los elementos o saca toda la ropa, la pone en la cama y luego la ordena y la guarda ordenada. Es decir, vamos a en el mismo espacio donde están los elementos, lo vamos a ordenar o vamos a mantener el arreglo desordenado y vamos a tener una copia del arreglo ordenado. ¿Por qué es importante saber esto? En primer lugar, porque cuando yo duplico el espacio, estoy consumiendo más recursos. Si yo tengo un arreglo de 10 posiciones y creo un segundo arreglo de 10 posiciones, no parece que fuera mucho. Pero si este ya tiene 10.000 posiciones, ¿ok? Ya tiene 100.000 posiciones, ya tiene 1.000.000 de posiciones, perdón, y lo duplico,
pues estoy consumiendo espacio en disco. Son variables en RAM también que voy a tener ahí. De momento es en RAM, y si las almaceno, este es un TXT, este es otro TXT, doble espacio en disco. Este lo meto en una tabla en una base de datos, este lo meto en otra tabla en la base de datos, es espacio en disco. Primero estoy comiéndome la memoria RAM, si estoy haciendo esa copia. Y es que todo, respuesta por excelencia, depende. Va a depender de lo que nos están pidiendo hacer, va a depender de los objetivos del sistema. No podemos decir que sí, no podemos decir que no, tendríamos que tener más información. ¿En qué contexto? ¿Por qué lo necesita? ¿Qué es lo que está pidiendo? Me lo están pidiendo, es ineficiente, pero es mi trabajo, puedo hacer una sugerencia. Pero si quien manda lo está pidiendo, pues ni modo, o sea, mi trabajo es hacerlo. Sí, voy a cumplir con la parte de hacer una sugerencia si se me permite sugerir. A mí no puede que no me guste, pero el empleador manda. Bien. Entonces, acá lo que estamos viendo ahora, pues son ejemplos de las funciones, ya medio programadas con su código fuente, no hay ningún problema. Ahora lo importante, ya definimos las funciones y de hecho las programamos. En realidad, este paso deberíamos hacerlo antes de programarlo, pero como vamos poco a poco, ya las tengo programadas, ya sé que funcionan, las vamos a dividir. Vamos a crear un archivo .h donde yo voy a tener las funciones del arreglo unitario unidimensional, solo tengo las cabeceras, y luego voy a tener un archivo .cpp donde yo voy a tener la definición de cada una de estas funciones. Finalmente, en el programa principal, lo único que yo mando a hacer es que mando a importar esa librería. Mi programa principal ahora mide 35 líneas de código. Sin haber hecho esta segmentación, ay, no lo grabé. Sin haber hecho esta segmentación, creo que medía como 100 líneas de código por ahí. Porque no, medía más. Eran como 50 de este de acá, más 10 líneas de este de acá, son 60, más sí, medía como 100 líneas de código. Al final siempre son 100 líneas, yo lo sé, pero las tengo divididas en archivos diferentes. Y si en algún momento llega a cambiar la manera en que se hace una función, ¿ok? Si en algún momento llega a cambiar la manera en que opera una función, yo no tengo que tocar mi programa principal. Si lo que me está arrojando es exactamente lo mismo, mi programa principal yo no lo toco. Cuando hablamos de versiones de software, ustedes han visto que dice versión 1. Aquí tenemos otros números, otros números. Estos números de versiones tienen un significado. Dependiendo de cuál es el que se está incrementando, es si cambia el contenido de las funciones, si cambia la estructura de la función, es decir, la cantidad de parámetros que recibe y el orden de los parámetros, o si definitivamente es un cambio sustancial en todo. Es un acoplamiento completamente diferente. Para que entiendan también dónde se evidencia la importancia de la segmentación en la industria del software. Hasta en la parte de versiones, la gente lo separa y lleva control de eso para trabajar en orden. ¿Ok? Bien. Acordémonos que la dimensión es la cantidad de índices necesarios para acceder a un elemento específico de una estructura de datos, en este caso arreglos. Si yo solo tengo una dimensión y las dimensiones están denotadas por corchetes en programación, yo solo voy a tener un índice. Esos son arreglos unidimensionales, una dimensión. ¿Ok? Generalmente le llaman vectores. Si yo tengo dos índices, pues ya es bidimensional. Son matrices o tablas, dependiendo del autor que usted consulte. Si yo tengo más de dos dimensiones, esto ya se considera multidimensional. No se le va a llamar cubo, sino que le vamos a decir n-dimensional, porque son n dimensiones.
¿Por qué no le puedo decir cubo? Porque no siempre voy a formar un sólido del tipo cubo, a veces voy a tener un paralelepípedo. A manera de repaso, porque ya habíamos manejado en el curso anterior arreglos, pues hombre, acuérdense que hay que declarar, hay que inicializar, hay que darle valores y hay que recorrer estas estructuras. Tipo de dato, nombre de la estructura, dimensión de tamaño de las filas, tamaño de las columnas, es decir, los tamaños de las dimensiones que tienen. No perdemos de cuenta que es una colección de elementos del mismo tipo. Aunque estén dispuestos en forma de tabla, todos los elementos son del mismo tipo. Y también noten cómo los corchetes definen, pues estoy hablando de dimensiones para esta estructura de datos. Y aquí pues tenemos formas comunes de definir e inicializar un array bidimensional. Puedo darle el tipo de dato y el nombre, eso siempre se lo voy a dar, pero puedo solo darle el tamaño de sus dimensiones. Automáticamente todos los elementos van a agarrar valores basura de la memoria RAM. Puedo, al igual que con el vector, no darles tamaño, pero sí mostrarles sus elementos. Y ojo con esta notación funcional, es una notación matemática que ustedes van a replicar después y que utilizan muchísimo en JSON, por ejemplo. Vean que yo tengo, estoy agarrando esto de aquí, vean que yo tengo este separador y este separador. Yo estoy diciendo son los elementos de mi arreglo. Bien, ahora, el arreglo yo lo voy a ver como filas y columnas. Voy a separar las filas con coma. Es decir, tengo la primera fila, coma, tengo la segunda fila. Y el mundo es maravilloso. Si fuera un vector, este es el elemento 0, este es el elemento 1. Pero como es una matriz, esta es la fila 0, esta es la fila 1. Y esto es recursivo. Es decir, esta fila tiene adentro varios elementos. Primera columna, segunda columna. Me copio la coma y ahora vamos a desglosar este de aquí. Primera columna, segunda columna, pero ahora de la segunda fila. En los JSON, ustedes tienen un par ordenado, variable, dos puntos, valor, pero esto lo vamos a estudiar más adelante, ¿ok? Entonces, esta nomenclatura no nos tiene por qué asustar. Vean que aquí estoy diciendo dos filas y dos columnas, pero solo estoy mostrando una fila. Eso significa que en la segunda fila, todas las columnas tienen el valor de 0. O simple y sencillamente le escribo 0 y yo sé que automáticamente los 4 elementos de esa matriz van a ser 0. Y ya hemos cumplido con la parte de poder definir e inicializar esta pequeña parte de acá. ¿Ok? ¿Dónde estaba? Esta parte. Definir e inicializar. Ahora vamos a hacer algo más interesante. Ya sabemos que acceder a los elementos, pues simple y sencillamente yo le tengo que decir su componente en X, su componente en Y, su número de fila, su número de columna, su ordenada, su abscisa. Eso es todo, ¿ok? Entonces yo puedo decirle el nombre de la estructura, índice en la posición para las filas, índice en la posición para las columnas y le asigno el valor. Y esto lo voy a hacer con todos sus elementos, ¿ok? Ahora vamos a recorrerlo. Recorrer, acuérdense que no es más que desplazarse utilizando sus índices por todos sus elementos. Y siempre nos vamos a valer de los índices. No importa cuántos índices sean, siempre los voy a usar. Pero tenemos que tener especial control en el orden. Si yo voy a tener un elemento en una fila y en una columna, yo puedo armar la estructura simbólicamente así. Vean que es una matriz que tiene elementos denotados por la letra A minúscula y vemos que tiene dos filas y veo que tiene dos columnas. Me interesan los colores. El subíndice I denota la fila. Fila 0, fila 1, fila 2, fila 3. El J denota la columna. Columna 0, columna 1, columna 2, columna 3. Si nosotros aplicamos un recorrido,
La lógica nos diría 0, 1, 2, 3. Este orden de acá. ¿Por qué estamos considerando este orden? Porque nosotros leemos de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Realmente no tiene por qué ser así. Si yo vengo de ascendencia en otra civilización, yo lo recorrería de esta manera. Hay alfabetos que son así. Por ejemplo, el japonés, ustedes empiezan los libros manga y leen de esta manera. ¿Qué pasa con el chino? Usted comienza de arriba a abajo, de derecha a izquierda, o comienza de arriba a abajo, de izquierda a derecha. No me importa cómo lo voy a hacer. Lo que me importa es que tengo que recorrer todos los elementos del array. ¿Por qué nosotros leemos de aquí para acá? Porque nuestros ancestros tenían papel. Y como eran diestros, ellos iban escribiendo e iban viendo lo que iban haciendo. ¿Por qué otros leen de derecha a izquierda? Porque ellos escribían en roca, iban tallando con un cincel. Entonces yo tallo un elemento, ¿ok? Agarro el cincel con una mano, tallo con el otro y tengo que desplazarme para la izquierda para tallar el siguiente. Porque si lo hago a la derecha, no estoy viendo dónde estoy tallando. Eso es cultural. Entonces, hay muchas maneras de ver el mundo. Hay muchas maneras de pensar cómo recorrer. Lo que ustedes tienen que procurar es saberlo recorrer. Entonces, si lo voy a recorrer según nuestro orden de lectura natural, la sintaxis quedaría más o menos así, ¿no? Acá tengo siempre las filas, acá tengo las columnas. Pero vean esto, para cada elemento de la fila recorro la columna. Para cada fila recorro la columna. Voy a recorrer tantas filas como tenga y de cada fila voy a recorrer tantas columnas. Consecuencia lógica, lo que yo estoy haciendo es anidando dos ciclos for, donde el ciclo externo es la fila y el ciclo interno es la columna. Si yo lo quiero recorrer en este sentido. Si yo lo quisiera recorrer así, ¿ok? Comenzamos de arriba a abajo, primero las columnas, entonces el ciclo exterior serían las columnas y el ciclo interior serían las filas. Como lo quiera hacer, no me importa. Lo que importa es que recorramos el elemento y que nosotros como programadores, como programadoras, controlamos ese orden. Nosotros somos los guardianes de esos índices. Entonces, entramos con esta figura. Esta figura es bien particular porque no es un cubo. Aunque lo estoy haciendo dibujando un cubo de Rubik, no es un cubo. Y de nuevo, el punto de vista. Y es que vean, si yo estoy parado acá, viendo esta estructura desde aquí, yo puedo decir, hey, fila 1, fila 2, fila 3. Tiene 3 filas. Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5. Tiene 5 columnas. 1 y 2 de profundidad. Me parece bien. Pero si yo estoy viéndolo desde acá, yo veo que tiene 3 filas, solo tiene 2 columnas, pero su dimensión de profundidad tiene 5. Ya me cambia el sentido, solo con cambiar el orden donde lo estoy viendo. Si yo lo estoy viendo desde arriba, tengo 2 filas, tengo 5 columnas y tengo 3 de profundidad. Independientemente, los elementos ahí están. Son 30 cubitos. No me importa si lo veo de aquí, si lo veo de acá, si lo veo de acá, son 30 cubitos. Eso no va a cambiar. En su curso de bases de datos, es muy probable que finalizando el curso de bases de datos, ustedes estudien transacciones en línea
o tengan una pequeña introducción a minería de datos o almacén de datos, a data warehouse, y ustedes van a aprender a hacer cubos. Ustedes van a tener varias tablas relacionadas y centrándose en un elemento, van a rotar ese cubo. Rotando ese cubo, cambian la información a la que tienen acceso. Y esas rotaciones es precisamente cambiar el punto de vista de que yo estoy trabajando. Esto que estamos viendo se aplica a todas nuestras demás áreas. ¿Ok? Bien. Entonces, digamos que lo voy a ver así. 2 de profundidad, 3 filas y 5 columnas. Pues entonces, de nuevo, ¿cuántas filas voy a tener? Fila 1, fila 2, fila 3. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo. Fila 1, fila 2, fila 3. ¿Sí? Y aquí tengo entonces fila 1, fila 2, fila 3. ¿De qué? De la profundidad. Si voy a seguir acá, de nuevo, voy a tener profundidad 1, profundidad 2. Vamos a desarrollar profundidad. Profundidad tiene fila 1, fila 2, fila 3. Profundidad tiene fila 1, fila 2, fila 3. Pero cada fila tiene 5 columnas. No me hagan hacerlas todas. Entonces, yo voy a seguir esto. Separadores externos. Tengo los separadores de profundidad. Tengo los separadores de las filas. Y aquí tengo las columnas. ¿Por qué? Porque lo estoy analizando de esta manera. Si este número hubiese sido 3, entonces yo tendría componente 1, componente 2 y componente 3. Si este es 3 y este es 2, entonces este va a tener componente 2,1, componente 2,2. Y luego cada uno tiene 5. Componente 5,1, componente 5,2, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5. Todos separados por coma a lo interno y entre llaves. Esto lo van a replicar, les repito, en los TON y en los JSON. Bien. ¿Quedaría algo así? O sea, darle un cout a cada uno, darle un cout a cada uno y visualizarlo es algo más o menos así. Vean, la primera dimensión, que era la profundidad, tenemos profundidad 1 y profundidad 2. Para cada profundidad tengo la fila. Fila 1, fila 2, fila 3. Y para cada fila, ¿ok? Para cada fila tengo su columna. Es un for dentro de un for dentro de otro for. Sencillo, fácil, pero increíblemente tedioso. Y estoy completamente de acuerdo con eso. Los array, o sea, imagínense, con 3 dimensiones el relajo que tenemos. Con 4 hay que agregar un for a 4. Con 5 hay que agregar un for aquí. Con 6 hay que agregar un for más. Y hay que tener control de cada uno de los ciclos. Realmente es un dolor de cabeza. En serio que es un dolor de cabeza. Los array n-dimensionales obviamente consumen memoria. Se vuelven difíciles de controlar. Y no es sorpresa que es fácil perderse en ellos. Ahora, una dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones, los usamos muchísimo. Eso sí no lo puedo negar. Usamos muchísimo este grupo de acá. 4 dimensiones, 5 dimensiones, procesamiento de imágenes, renderizado de videos, análisis de datos multivariados, simuladores físicos. Más o menos del 100% de los que estamos aquí, quizás una persona vaya en su vida a trabajar con un arreglo de 4 o 5 dimensiones. Ahora, más de 6 dimensiones, ¿en qué lo vamos a usar? La gente se queja y dice que la fórmula cuadrática no la usa. De verdad que la fórmula cuadrática sí se usa. Lo que pasa es que en el día a día, en donde nosotros nos desenvolvemos, no le vemos la parte práctica. Ya no los dan digerido. Hay un montón de cosas que no los dan digerida. Pero encuentre un
caso en el que utilice un arreglo de 6 dimensiones, de 7 dimensiones, de 8 dimensiones? Entonces aquí viene una pregunta. ¿Existe una estructura de datos más eficiente cuando tengo tantas dimensiones? Pensemos en lo de ir al cine. Selecciono el país. De mi país selecciono el cine. Del cine selecciono la sucursal que está dada por ciudades. De la sucursal selecciono la película. De la película selecciono la sala. De la sala selecciono la función. Pero es que esta función solo me almacena la hora. Aparte, tengo que tener entonces un arreglo que sea país, cine, sucursal, película, sala, porque este arreglo solo me almacena las salas. Voy a tener otro arreglo que sea país, cine, sucursal, película, porque este arreglo solo me usa la película. Y voy a tener otro arreglo que sea país, cine, sucursal, porque este de 3 dimensiones solo me muestra las sucursales. De ahí voy a tener una matriz que me va a decir cines por país, y de ahí voy a tener un vector que voy a tener país, que en su diagrama entidad-relación, usted sabe que un país puede tener varios cines, que cada cine puede tener varias sucursales, que en una sucursal se puede mostrar varias películas, que una película tiene varias funciones y que una función tiene varios horarios. Bueno, función aquí termino con horario, no sé por qué quiero complicarme más la vida. Señoras, señores, ¿cómo en la vida real nosotros manipulamos esto? En bases de datos aprendimos que tenemos tablas y que propagamos la llave primaria a llave foránea en otra tabla. Pero ¿y en la memoria RAM? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo? Empecemos a hacer software. ¿Cómo? ¿Ok? Haga un programa en C++, por ejemplo, que simule la asignación de asientos en una sala de cine. La sala tiene una disposición rectangular de 4 filas y 8 columnas. El programa permite al usuario ver la disposición actual de los asientos y marcar un asiento como ocupado. Para ello, utilizará una matriz bidimensional, si es matriz, es bidimensional, para representar la sala, donde cada elemento de la matriz indicará si un asiento está libre u ocupado. El programa debe implementar funciones para inicializar la sala, mostrar la disposición de la sala y marcar un asiento en específico como libre u ocupado. Este pequeño programa de solo mostrar una sala y asignar asientos es algo que usted perfectamente puede hacer en el PowerShell, en el ventana de comandos o en la terminal que traiga su IDE involucrada. Este programa es algo que usted puede hacer. Aconsejo que lo haga. ¿Quiere aprender? Hágalo. Encuentre la lógica de poder mostrar esto. Función para establecer todos los asientos libres, función para mostrar esos asientos, función para marcar un asiento como ocupado. Van a ser las funciones principales. Ya no estoy pensando en las variables de entrada. ¿Ok? Entonces, aquí es donde ustedes deberían, porque por cada hora clase me deben 2 horas de trabajo en casa, discutir con su equipo de trabajo funciones, interfaces, generalidades, o si usted ha creado un compañero virtual que tiene por cerebro un modelo grande de lenguaje, sin que le dé la respuesta, vaya pensando cómo lo haría. A mí me sobra y me basta que usted sepa cómo lo haga. Que lo programe solo sería un plus. Yo, como siempre, agradezco muchísimo su atención. Espero haberme dado a entender. Coman bien, duerman bien, hagan ejercicio. No olviden protector solar, bálsamo labial. Nosotros nos vemos la próxima.